Apreciado doctor y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Francisco Toro. Este es mi video del informe final de la fase 5 del curso de Estática y Resistencia a Materiales de la Universidad Nacional de Abierta de Distancia. Mi nombre es Francisco Javier Toro Pérez. Este trabajo está entregado al tutor John Erickson Barbosa Jaimes. En el presente video revisaremos el consolidado de los tres informes de las fases 2, 3 y 4, poniendo en marcha el diseño y la estructura tipo Howe, aplicando la evaluación para el cálculo de las cargas que debe soportar la estructura. Luego se calcularán las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos. Se calculará y clasificará la fuerza en una barra seleccionada de la estructura asignada por el método de secciones y calcularemos los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada. Se clasificarán como tracción y compresión. Finalmente se hará una verificación del perfil seleccionado de manera preliminar del ángulo bajo el criterio del factor de seguridad y en caso de no cumplir con el criterio se deberá diseñar el elemento nuevamente. El proyecto de curso que se desarrollará como trabajo colaborativo durante las fases 2 a 5 consiste en diseñar una estructura para una cubierta tipo cercha. Los tipos de cerchas que tenemos es el abanico en Pratt y en Howe. En nuestro caso, el grupo colaborativo nos correspondió la cercha tipo Howe. Especificaciones físicas para el diseño fueron: el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 45 grados y se construirán con el perfil de acero estructural A36, con un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 6.4, la cual encontraremos en el apéndice C del libro guía de la unidad 2 en su página 683. La fase 2. Esta fase se hará la asignación de la cercha, como ya había informado, es tipo Howe, y se calcularán las cargas que se debe soportar la estructura. Como ya sabemos, el tipo de cercha es una cercha tipo Howe. El área a cubrir es rectangular, el ancho del área es de 12 metros, el largo del área de 12 metros, la separación de las cerchas va a ser de 3 metros cada una, la pendiente de la cercha de 45 grados y un perfil de acero estructural a 36. Tenemos nuestro gráfico, nuestras cerchas, nuestra área a cubrir rectangular de 12 metros por 24 y las cerchas separadas de 3 metros entre sí. Vamos a calcular nuestra longitud de cuerda inferior, el cual va a ser igual al ancho de nuestra longitud a cubrir, que es de 12 metros. Para calcular la longitud de la cuerda superior, vamos a dividir estos 12 metros entre coseno de 45, que es nuestro ángulo, y tendremos un total de 16.97 metros. El número de cerchas que vamos a utilizar son de 24, que es nuestro largo de nuestro campo a cubrir. Lo dividimos entre la distancia que hay entre cercha y cercha, que es de 3 metros, y le sumamos 1, para un total de 9 cerchas, que las tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cerchas. El área de influencia de la cercha va a ser igual a los 3 metros entre cercha y cercha por la longitud de la cuerda superior, que es de 16.97 metros, para un total de área de influencia de 50.91 metros cuadrados. Vamos a tomar nuestra velocidad de viento de 10 metros por segundo. Ok, para calcular la longitud de los elementos, la distancia de los tramos AB, BC, CD, DE, EF y FG, tomamos la media de la longitud de la cuerda superior y la dividimos entre los 6 tramos, para un total de 2.83 metros cada tramo. Ok, continuamos. Para la longitud entre los elementos AG existen 6 tramos. Elemento A, elemento G, existen 6 tramos: AL, LJ, KJ, JI, IH y HG. Entonces lo que vamos a hacer para esto es dividir la longitud de la cuerda inferior por el número de los tramos, que son 6, para tener un total de 2 metros en cada tramo. El elemento DJ es el mismo que nos va a determinar la altura de nuestra cercha. Además es el punto más alto, es el punto medio de nuestro ancho del área. Por lo anterior tenemos que DJ va a ser igual a la tangente 45 por 6 metros y nos dará un total de 6 metros. Igualmente vamos a calcular de la misma forma los elementos BL y FH. BL y FH. Ya supimos cuál era DJ, que es nuestro punto máximo, que lo calculamos que es la distancia de A a J, que son 6 metros por nuestra tangente 45 grados, y nos dará que nuestra altura va a ser de 6 metros.
Y para BL vamos a utilizar nuestro mismo método, y de BL sabemos que la distancia es de 2 metros, por lo tanto la tangente de 45 por 2 metros es igual a 2 metros. Y como FH es simétrico a BL, entonces va a tener la misma magnitud. Ahora, si aplicamos el mismo procedimiento anterior a los elementos CK y EJ, que son simétricos, vamos a tener que la tangente de 45 por 4 metros es igual a CK, va a ser igual a 4 metros, y EI, que es simétrico a CK, va a ser de 4 metros. Para calcular los tramos CJ y su simétrico EJ, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, donde nos dice que CK al cuadrado más KJ al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de KJ más KJ al cuadrado más CK al cuadrado, nos dará el valor de CJ. Entonces la raíz cuadrada, el valor de CK, que es 4 metros al cuadrado, más KJ, que es 2 metros, nos va a dar un total de 4,47 metros, y su simétrico EJ, que va a tener el mismo valor. Lo mismo aplicamos para los elementos BK. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la raíz cuadrada de BL al cuadrado más LK al cuadrado, y nos dará el resultado. Entonces 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 2,83 metros, y su simétrico FI, que va a tener lo mismo. Tenemos acá nuestra tabla donde consignamos cada uno de los valores y sumamos todas estas distancias para conocer nuestro valor del área, que va a ser de 61.5 metros. Ok, continuamos. Entonces acá tenemos nuestro consolidado de las medidas de cada uno de los elementos de nuestros tramos para continuar con nuestros ejercicios. Luego vamos a calcular el ángulo de nuestras piernas iguales. Sabemos que son que es el perfil de ángulos enfrentados, tenemos dos ángulos, y para nuestro acero estructural A36 de perfil L64 por 64 por 6.4, vamos a tener que tiene un peso de 6.1 kilogramos por metro, y como son dos ángulos enfrentados, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2 y tendremos un ángulo de piernas iguales de 12,2 kilogramos por metro. Ok, continuamos. Entonces dice que para la cubierta se usarán tejas de Eternit ondulada de fibrocemento perfil 7, teja número 6. Para cada pendiente se requiere cubrir 8,91 de longitud de cuerda superior. Sabíamos que nuestra longitud de cuerda superior tiene un total de 16,97. Como vamos a cubrir el área por un solo costado para hacer nuestro ejercicio, vamos a cubrir un área de 8,49 metros. Y lo dividimos por la longitud de esta teja, que la longitud útil es de 1,69 metros, y tendremos un total de 5 tejas para cubrir la longitud de cuerda superior por uno de sus costados. Ahora, para cubrir los 3 metros del ancho de la cuerda, del área de influencia de la cercha, se requiere los 3 metros, y lo dividimos entre los 0,873, que es nuestro ancho útil de nuestra teja, y nos dará un total de 3,43 tejas para un total de, como son dos costados que vamos a cubrir, dos costados por las 5 tejas que necesitamos para cubrir la cuerda superior, por las 3,43 tejas que necesitamos para cubrir el área de influencia de la cercha, nos dará un total de 34,3 tejas para cubrir toda nuestra área rectangular de nuestras cerchas. Dice que para el área de influencia de la cercha se van a requerir 34,3 tejas, para cada una con un peso de 16,66 kilogramos, que es el que nos determina, según la tabla que se encuentra en el libro, de 17,66 kilogramos por cada una de nuestras tejas. Dice que vamos a utilizar unas correas de celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. Esta es nuestra celosía número 6 de acuerdo a nuestro tipo de teja. Dice que el número de correas que se usará para cada pendiente será del número de tejas más 1, que en nuestro caso decimos que nuestras tejas nuestro total de tejas
para la pendiente son 5 más 1 nos daría 6 tejas, para un total de 12 correas, porque como son dos pendientes multiplicamos este 6 por 2 y tendremos un total de 12 tejas para las dos pendientes. Y la longitud total, pues vamos a multiplicar esas 12 tejas por los 3 metros de separación de cada una de las cerchas del área de influencia y tendremos un total de 36 metros de correa por cercha. Ahora bien, vamos a calcular nuestra carga total y esta carga total va a ser la suma de nuestras cargas vivas más la suma de las cargas muertas. Nuestras cargas vivas están determinadas por el peso promedio de una persona, que es de 74 kilogramos por metro cuadrado, por el área de influencia, que ya sabíamos que es de 50.91 metros cuadrados, y lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, y tendremos un total de cargas vivas de 34.960 newtons. Las cargas muertas estarán determinadas por la sumatoria del peso propio de la cercha, peso de las correas, el peso de las tejas y las cargas del viento. Entonces decimos que el peso propio de la cercha es la sumatoria de la longitud de las barras, que ya la habíamos calculado en nuestro cuadrito, que es de 61.5 metros, por la densidad lineal del perfil seleccionado, que es 12,2 kilogramos de los perfiles enfrentados, por la gravedad de 9.81 metros cuadrados, para un total del peso propio de cercha de 7.360,443 newtons. El peso de las correas es la sumatoria de la longitud de las correas, que es de 36 metros, por su densidad de celosía, que es de 5 kilogramos por metro, por la gravedad. Haciendo nuestra operación vamos a tener un total de 1765,8 newtons. Nuestro peso de la teja estará determinado por el número de las tejas en el área de influencia, que fueron 34,3 metros de tejas, por el peso de la teja, que es de 17,6 kilogramos, por la gravedad, que tendríamos un total para el peso de las tejas de 5.922,1 newtons. La carga del viento estará determinada por la presión dinámica del viento por el área de influencia. La presión dinámica del viento es igual a un medio de la densidad del aire por el viento, la velocidad del viento al cuadrado. La densidad del aire está determinada por 1,2 kilogramos por metro cúbico, y la velocidad del viento al inicio habíamos dicho que era de 10 metros por segundo. Al realizar nuestra operación despejando en cada una de las componentes, tendremos un total para la carga dinámica del viento de 3.054,6 newtons. Ahora hacemos la sumatoria a cada una de nuestras componentes de cargas muertas y nos dará un total de 18.102,94 newtons. La carga total, la sumatoria de la carga viva más la carga muerta, y esto nos da un total de 53.062,94 newtons. Convertido y aproximando a kilonewtons tendremos un total de 53 kilonewtons. Ahora vamos a distribuir estos 53 kilonewtons, que va a ser toda nuestra carga externa, y la vamos a dividir en nuestros nodos externos de nuestra cercha, o sea, en los nodos A, B, C, D, E, F, G. Y para poderlas dividir vamos a hacer que esa fuerza se va a dividir los 53 kilonewtons por el número de los nodos, que son 7, y le restamos 1. Esto nos va a dar un total de 8.86 kilonewtons. Aquí tenemos nuestra consolidado de fuerzas externas, donde tenemos 8.86 kilonewtons en cada una de nuestros nodos, y en los nodos A y G lo que hacemos es dividir en 2 estos 8.86 kilonewtons. Continuando ahora con la fase 3, donde nos piden calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada por el método de los nodos y clasificarlos como de tracción, de compresión o de fuerza nula. Hacer los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los nodos y resolver detalladamente. Incluir los valores en una tabla resumen. Ok. En la fase 2 habíamos determinado y habíamos hallado las cargas externas que actuaban sobre cada uno de nuestros nodos de nuestra cercha. En esta ocasión vamos a identificar que esta estructura es simétrica, que nuestra figura es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que si dividimos nuestra cercha aquí en dos, en nuestro elemento DJ, quiere decir que nuestra cercha es tanto geográficamente, que quiere decir que este lado es exactamente igual a este,
y es igual también en cada una de las fuerzas que interactúan en cada uno de los nodos. Quiere decir que lo que actúa al lado izquierdo es exactamente igual a lo que actúa al lado derecho. ¿Qué determinamos con esto? Que hallando un lado podemos determinar lo que sucede en el otro lado de nuestra search. Esto lo habíamos identificado, la longitud de los elementos en la fase 2, las distancias de cada uno de los elementos y nuestras distancias totales. Aquí está nuestro cuadro resumen, nuestro gráfico resumen de las distancias de cada uno de los elementos que habíamos visto en la fase 2. Ahora, ¿qué nos piden? ¿Qué debemos hallar ahora? Pues las reacciones en los puntos de apoyo. Estos son nuestros puntos de apoyo en el nodo A y en el nodo G. Entonces, para determinar estos puntos de apoyo, sencillamente lo que hacemos es la sumatoria de las fuerzas externas de cada uno de esos puntos de apoyo en A, en B, en C, en D, en F y en G, y las dividimos en dos. Como es simétrico, entonces va a ser la misma carga en un lado como en el otro. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer esta sumatoria de las fuerzas externas, de estas que interactúan acá, y las dividimos en dos, pues vamos a detener que nuestras cargas, nuestras reacciones en los apoyos, que van a ser sobre el eje Y, en el nodo A, con relación en Y, va a ser de 26.55 kN, y en G, en relación de Y, va a ser igualmente en 26.55 kN. Esto sucede, como ya hemos dicho, es porque como es simétrico, entonces es fácil hacerlo en la sumatoria y lo dividimos entre los dos puntos para el total de 26.55 kN en cada uno de nuestros nodos. Ok, ahora vamos a proceder a calcular nuestras fuerzas internas de los elementos faltantes. Entonces vamos a hacer nuestro gráfico de cuerpo libre. En nuestro nodo A conocemos las fuerzas que influyen en la fuerza externa y en nuestro punto de apoyo. Como no conocemos la fuerza que hay en el elemento AB y AL, entonces vamos a hacerla saliendo desde el nodo hacia afuera, y si nos dan negativo es porque alguna de estas fuerzas va a ser de compresión y la otra va a ser de tracción. Para esto vamos a determinar los momentos de las fuerzas en F, de F de X con respecto a X y con respecto a Y. Y lo igualamos a 0 porque están en equilibrio. Entonces, la fuerza en el elemento AL más la fuerza del elemento AB, como estamos en el eje X, entonces va a ser por coseno de 45, que es nuestro ángulo, y tenemos dos incógnitas. Estas dos incógnitas las vamos a dejar y a esto lo vamos a llamar ecuación 1. Procedemos a calcular nuestros momentos de fuerza con respecto a Y igualado a 0. Entonces decimos que con respecto a Y tenemos una fuerza positiva que va hacia arriba, que es nuestra reacción de 26,55 newtons, y una negativa que es nuestra fuerza externa que va hacia abajo, que ya le identificamos, que sería de menos 4,425 kilonewtons. Y en Y tenemos también acá nuestra función de la fuerza de F de AB, seno de 45 porque está con respecto a X, y en AL no hay fuerzas en Y. Resolvemos nuestra ecuación y transponiendo nos da que nuestra fuerza en el segmento AB o en el elemento AB es de menos 31,29 kN. Como es negativo, entonces ya identificamos que este elemento está en compresión. Ahora, identificamos que el elemento, ya habíamos visto que el elemento simétrico de AB es FG, por lo tanto FG también va a estar en compresión de 31,29 kN. Recuerden que nuestra cercha es simétrica, por lo tanto lo que sucede en un sector, en uno de sus lados, va a suceder exactamente lo mismo en el otro. Ahora, en esta ecuación 2 vamos a reemplazar F de AB para poder hallar F de AL. Reemplazamos y resolvemos, para lo cual nos va a dar un resultado para AL de 22,13 kN. Como nos da positivo, quiere decir que la fuerza en AL está en tracción, a diferencia de AB que está en compresión. Y el elemento simétrico de AL es GH, por lo tanto GH también va a tener un valor de 22,13 kN, que va a ser un elemento en tracción. Ok. Para facilitar un poco la solución de este ejercicio, vamos a tener presente la siguiente teoría. Si tres miembros forman un nodo de armadura en el cual dos de los miembros son colineales, el tercer miembro es un miembro de fuerza 0.
siempre que ninguna fuerza exterior o reacción de soporte esté aplicada al nodo. De acuerdo a lo antes mencionado, identificamos en la estructura que el nodo L contiene tres elementos, A, B, AL, BL y KL, de los cuales los elementos AL y KL son colineares. Aquí los identificamos, aquí tenemos nuestro nodo y AL y KL son colineares. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza, y como aquí no hay una fuerza de apoyo, quiere decir que nuestro tercer elemento queda aplicado sobre la fuerza exterior aplicada sobre el nodo B, más no en el nodo L. Por lo tanto, el elemento BL es igual a 0. Al ser los elementos AL y KL colineales, entonces AL es igual a KL. ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento BL es un elemento de fuerza 0, o es una fuerza nula o una fuerza de amarre. El elemento simétrico de BL es FH, por lo tanto FH también va a ser un elemento de amarre o de fuerza nula. Ok, para el nodo B, identificamos en el nodo B, ya conocemos el valor de la fuerza externa, ya sabemos el valor de AB, que es un elemento que está en compresión, o sea, entonces lo dirigimos hacia el nodo B, y los otros elementos, como no los conocemos, entonces lo que vamos a hacer es colocarlos partiendo del origen hacia afuera. Entonces, para nuestra primera sección, entonces decimos que con respecto a x, los valores f de b coseno de 45, f de bk coseno de 45 menos f de ab coseno de 45, porque es un elemento que ya sabemos que está en compresión, por eso es el signo negativo y lo igualamos a 0. Transponiendo, tenemos que f de bc más f de bk es igual a menos 31,29, que es el valor de ab, que ya sabemos que es negativo porque está en compresión. Ok, y esa va a ser nuestra primera ecuación. Ahora, para los elementos en Y, tendríamos que f de bc es igual a 45 grados, f de bc es seno de 45 grados, estamos en el eje Y, menos f de bk seno de 45, lo tenemos que es otra incógnita, menos f de ab seno de 45, que ya sabemos que es un elemento que está en compresión, menos los 8,85 kilonewtons, que es nuestra fuerza externa que actúa sobre este nodo B. Resolviendo esta ecuación, reemplazando valores y haciendo el trasfondo, obtenemos nuestra segunda ecuación, la cual quedaría f de bc menos f de bk igual a menos 18,78 kilonewtons. Entonces tenemos dos ecuaciones, cada una con dos incógnitas. Entonces, para resolver estas ecuaciones las hacemos por el método de suma y resta, está acá, y resolviendo esto tendríamos que f de bc es igual a menos 50,7 dividido en 2, y resolviendo esto tendríamos que f de bc es igual a menos 25,03 kilonewtons, o sea, es un elemento que está en compresión. Este elemento está en compresión y su elemento simétrico es EF, que también va a estar en compresión con el mismo valor. Ahora, reemplazamos f de bc en nuestra ecuación 1 para hallar f de bk. Entonces, f de bc más f de bk es igual a menos 31,29. Reemplazando tendríamos que menos 25,3 más f de bk es igual a 31,29. Transponiendo términos y resolviendo tendríamos que f de bk es un elemento que nos va a dar en compresión de menos 6,26 kilonewtons. Sabemos que su elemento simétrico de bk es fi, por lo tanto fi también va a ser un elemento que está en compresión con una fuerza de 6,26 kilonewtons. Pasamos ahora a nuestro nodo K. En nuestro nodo K identificamos que ya tenemos nuestro valor bk, que es un elemento que está en compresión, o sea, va dirigido hacia nuestro nodo, y el elemento KL, que ya lo identificamos, es un elemento que está en tensión, entonces va del origen hacia afuera. Y los otros elementos, como no los conocemos, los dibujamos en tensión. Necesitamos saber dos incógnitas para poder determinar y poder resolver nuestro ejercicio. Entonces, empezamos primero con la sumatoria de fuerzas con respecto a x igualado a 0 porque están en equilibrio, donde teníamos que menos f de KL, sabemos que es un elemento que está hacia la valla, entonces va a ser negativo, aunque esté en tensión,
menos f de bk, ya sabemos que va en compresión, por coseno de 45, que es nuestro ángulo, más f de kj, que es un elemento que no conocemos, y lo igualamos a 0. Transponiendo valores que ya conocemos, haciendo sumas y restas y transponiendo haciendo transposición, determinamos que F de KJ, nuestra fuerza de KJ, es igual a 17,7 kilonewtons, o sea, es un elemento que está en tracción. Y su elemento simétrico de KJ es el elemento IJ, por lo tanto IJ también va a tener un valor de 17,7 kilonewtons, es otro elemento que estará en tracción. Ahora resolvemos nuestra incógnita con respecto al eje de Y, donde f de bk por el seno de 45 más f de ck es igual a 0. Reemplazando y transponiendo vamos a determinar que f de ck es igual a 4,43 kilonewtons, o sea, es un elemento que también se encuentra en tracción. Su elemento simétrico es EI, por lo tanto EI también va a ser igual a 4,43 kilonewtons, es un elemento de tracción. Ok, ahora vamos a determinar nuestro nodo C. Identificamos nuestros elementos que ya conocemos, BC, que es un elemento que está en tracción, CK, que es un elemento que está en compresión, CK, que es un elemento que está en tensión, nuestra fuerza externa que ya conocemos y nuestros valores CD y CJ, que son nuestras dos incógnitas que vamos a determinar. Para determinar el ángulo con el que vamos a trabajar acá, pues hacemos el teorema de los cosenos, obteniendo que el elemento y nuestro ángulo que vamos a utilizar va a ser el ángulo de 63,5 grados para nuestro ejercicio. Identificamos nuestros elementos con respecto a x, menos fbc coseno de 45 más fc de coseno de 45 más la fuerza de CJ coseno de 63,5 CJ, lo trabajamos con 63,5 grados, que es, de acuerdo a nuestro teorema de coseno, el ángulo que nos dio para trabajar. Y obtenemos la siguiente ecuación: fc de coseno de 45 más fcj coseno de 63,5 igual a menos 17,7 kilonewtons, y esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahora, determinamos los elementos en Y, transponemos nuestros elementos en Y, menos fbc seno de 45 menos 8,85, que es nuestra fuerza externa, más f de CD, que es un elemento que está en Y con respecto a Y positivo, de 45 grados, menos fcj, como hacia abajo va negativo, seno de 63,5 grados. Resolviendo, transponiendo, determinamos nuestra segunda ecuación y tendremos nuevamente dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviéndolo por el método de suma-resta y multiplicando la ecuación 1 por menos 1, vamos a obtener que f de cj es igual a menos 9,84 kilonewtons, o sea, es un elemento que está en compresión. Su elemento simétrico es EJ, por lo tanto EJ también es un elemento que va a estar en compresión. Ahora reemplazamos f de cj en la ecuación 1 para hallar f de cd. Reemplazamos, transponemos y vamos a encontrar que nuestro resultado para la fuerza en el elemento CD va a ser un elemento que va a estar en compresión de menos 18,96 kilonewtons. Y determinamos su elemento simétrico, que es DE, el cual también va a ser de menos 18,96, es un elemento que está en compresión. Finalmente, vamos a hallar nuestro nodo D. Para nuestro nodo D aplicamos el mismo método que hemos aplicado en los otros nodos, aplicando la sumatoria de fuerzas en X igualada a 0 por estar en equilibrio, y vamos a determinar que menos f de CD coseno de 45, f de CD coseno de 45 más f de E coseno de 45 va a ser igual a 0. Transponiendo términos, vamos a determinar que f de E es igual a menos 18,96 kilonewtons. Con respecto a Y, f de CD seno de 45 menos 8,885 menos f de seno de 45 menos f de j igual a 0. Transponemos nuestros términos, hacemos nuestras operaciones y vamos a determinar que f de j, que es nuestra única incógnita, va a ser igual a 17,97 kilonewtons, o sea, es un elemento que se encuentra en tracción.
Aquí hacemos nuestra tabla de resumen, nuestros elementos. AB con su elemento simétrico, con una fuerza de menos 31,29, es un elemento que está en compresión. F de BC, su elemento simétrico. EF, menos 25,03, es un elemento que también está en compresión. CD con su elemento simétrico DE, menos 18,96, también se encuentra en compresión o de fuerza nula. CK con su elemento EI de 4,43, un elemento que está en tracción. DJ, que no tiene elemento simétrico y está con una fuerza de 17,97 kilonewtons. Y aquí vamos a hacer las fuerzas de los elementos en nuestra cercha, una especie de resumen de nuestras fuerzas externas que actúan y nuestras fuerzas en cada uno de los elementos que están en tensión o en tracción y de fuerza nula. Ahora, nos piden tomar un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos y calcular la fuerza interna en una barra seleccionada utilizando el método de secciones. Utilice este resultado como criterio de verificación del valor encontrado por la misma barra en el método de los nodos. Entonces, el método más fácil para determinar este método de secciones, el nodo más fácil es el nodo B. ¿Qué quiere decir? Aquí hacemos un corte en esta parte de acá y dibujamos nuestro cuerpo libre. Tenemos nuestro nodo B, tenemos acá nuestro nodo A, hacia allí tendríamos el elemento BC, el elemento BK, aquí tendríamos el elemento AL y de aquí hacia allá el elemento LK. Sabemos que la fuerza externa que actúa en el nodo A es de 4,425 kilonewtons y la fuerza de reacción que influye aquí en el nodo A es igual de, en el eje Y, es de 26,55 kilonewtons. Tenemos una fuerza externa que actúa sobre el nodo B de 8,85 kilonewtons. Entonces, al concurrir los elementos BC y BK sobre el nodo B, estos no generan momentos. Al ellos concurrir aquí, no generan elementos, no generan momentos. Caso contrario que sucede en el elemento LK, que al no concurrir en este nodo B sí genera un momento, por lo cual utilizaremos el método de secciones para hallar F de LK. Entonces, la sumatoria de momentos en B es igual a 0. ¿Qué quiere decir? 4,45 de nuestra fuerza externa, multiplicamos por 2, que es la distancia que hay hasta acá, menos 26,55, multiplicamos por 2, que es nuestra distancia de 2 metros, nuestra altura, por LK por 2, que también tiene una distancia de 2 metros. Y esto lo igualamos a 0. Hacemos las operaciones, 8,85 menos 53,1 más 2LK. 2LK es igual a 44,25, que es nuestra operación, transponemos al otro lado, resolvemos y decimos que LK es igual a 22,13 kilonewtons, que es lo mismo que nos había dado acá, LK 22,13 kilonewtons. Y vemos que nuestro resultado es exactamente el mismo. Por lo tanto, determinando mediante el método de secciones, identificamos que en el método de los nodos está bien desarrollado y mira nuestra misma fuerza. Finalmente, en la fase 4 nos piden calcular los esfuerzos normales de cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de compresión. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla de resumen. Esta es nuestra tabla para el acero estructural A36, L64 por 64 por 6,4. Decimos que para el cálculo del área de perfil utilizamos el área relacionada en la tabla para el material del perfil, el cual es de 768 milímetros cuadrados. Como podemos observar acá, el área en milímetros cuadrados de nuestro acero estructural es de 768 milímetros cuadrados. Y lo multiplicamos por 2, ya que son dos perfiles enfrentados, luego convertimos la unidad de medida en milímetros cuadrados a metros cuadrados. Apoyándonos en la tabla de Excel, hacemos nuestra operación, pasándolo a metros cuadrados, dándonos un resultado de 0,001536 metros cuadrados. Esa va a ser nuestra área para cada una de nuestras secciones sobre nuestros elementos. Luego dice que para el cálculo del esfuerzo normal aplicamos la fórmula del esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área de influencia.
y a su vez la dividimos en 1000 para convertir las unidades en megapascales. Apoyándonos nuevamente de la tabla de Excel, lo que hacemos es dividir nuestra fuerza sobre nuestra área del perfil, y lo dividimos a su vez en 1000 para que nos dé en megapascales, dándonos estos resultados, los cuales tenemos aquí en nuestra tabla de resumen, dándonos nuestros esfuerzos normal y nuestras áreas de perfil. Luego nos piden calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica como columnas de Euler. Si para alguna de la barra el factor de seguridad es menor a 3,0, se debe redimensionar el elemento y presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla de resumen. Para los elementos en tensión, para hallar el factor de seguridad para la carga estática de los elementos se encuentran sometidos a tensión, se encuentra la siguiente fórmula. El factor de seguridad es igual a la resistencia a la afluencia sobre el esfuerzo admisible. Y el esfuerzo admisible es igual a fuerza sobre el área. Al ser el acero estructural un material dúctil y los elementos en tensión, se utiliza el factor de resistencia a la cedencia, es decir, de 250 megapascales, que es nuestro factor de tensión hacia la cedencia. Nuestro factor hacia la cedencia de 250 megapascales lo apuntamos, y para hallar nuestro factor de seguridad, aplicando la fórmula del factor de seguridad, apoyándonos en nuestra tabla de Excel, 250 megapascales, utilizamos nuestra fórmula, nuestro factor de cedencia sobre nuestro esfuerzo normal, dándonos nuestros resultados. Como todos son por encima de 3, no hay necesidad de replantear nuestro factor de seguridad. Entonces, por el lado de nuestros elementos en tensión, no tenemos ningún problema, y recordemos que los elementos LB y HF son elementos de amarre, por lo tanto su factor de seguridad va a ser nulo. Para los elementos en compresión, lo vamos a analizar por el método de columnas de Euler. Para hallar las cargas críticas por pandeo utilizaremos la siguiente ecuación, y el factor de seguridad estará determinado por la siguiente ecuación, donde tendremos que E es igual al módulo de elasticidad, I es el momento de inercia en el área, y L es la longitud del elemento. Primero necesitamos hallar el mínimo momento de inercia del área de la sección, y esto nos apoyamos nuevamente en nuestra tabla para hallar los elementos de I' sobre Tx y A por Y al cuadrado. Encontramos aquí nuestros elementos, donde nuestros factores van a ser 768 para nuestra área y 288 para nuestro eje en X. Aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores en la fórmula, y nuestro resultado, momento mínimo de inercia en el eje X, va a ser de 0,000000576 metros cuadrados. Y hacemos lo mismo para en el eje Y, en donde nuestro eje Y va a ser igual a 18.1, que es lo que nos indica la tabla, aplicando nuestra ecuación y reemplazando los valores. Vamos a tener que en Y va a ser superior al momento en X, por lo tanto vamos a tomar el valor de Y en X como nuestro factor de momento de inercia en el área de la sección, y lo vamos a colocar aquí en nuestra tabla. Tenemos acá ya nuestros valores de los elementos de compresión, nuestros elementos y con sus elementos gemelos, las fuerzas que están actuando, el área de perfil, el módulo de elasticidad que va a ser de 200 gigapascales, la longitud de los elementos, y ya calculamos acá el momento mínimo de inercia en la área de sección. Y ahora vamos a calcular nuestras cargas críticas de acuerdo a nuestra fórmula determinada acá. La carga crítica va a ser igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia del área sobre la longitud del elemento al cuadrado. Apoyándonos nuevamente en nuestra tabla de Excel, aplicamos nuestra ecuación
dándolo como nuestro resultado. Y para el factor de seguridad vamos a aplicar que nuestra carga crítica sobre nuestra fuerza nos va a dar nuestro resultado, y como observamos ninguno está por debajo de 3, lo que quiere decir que nuestras cargas están bien efectuadas. Este es todo nuestro trabajo sobre resistencia a materiales y nuestro trabajo sobre la SERCHA que hemos realizado en las fases 2, 3 y 4, y en esta quinta donde recapitulamos todos nuestros procedimientos y sintetizamos todo en un solo informe. Muchas gracias.